Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del ciclo Diálogos Transdisciplinarios en torno al enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. Estamos dando inicio al ciclo del año 2026, es el quinto año con el que venimos llevando adelante este ciclo y hoy tenemos una jornada muy especial porque estamos a 50 años del golpe genocida producido en Argentina el 24 de marzo de 1976 y contamos con la presencia de un invitado destacadísimo para abordar la temática de justicia social, conflicto y punición, como es el doctor Alejandro Slokar. El doctor Slokar es juez de la Cámara Federal de Casación Penal, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Autor del libro Derecho Penal Brasileiro, junto con Eugenio Zaffaroni y Nilo Batista, y solamente menciono para introducirnos a la temática, sin más esto, ya que el doctor Slokar tiene un currículum vastísimo y es una referencia en derecho penal y también por su profunda mirada sobre la sociedad argentina y la realidad argentina y mundial. Así que, doctor, muchísimas gracias, Alejandro. Es un honor contar con tu presencia en este programa. Y sin más, vamos a comenzar a hablar de un tema que ha marcado la historia argentina y que nos debe merecer muchas reflexiones, ¿no? La primera es, y agradeciéndote nuevamente por tu presencia en este ciclo, es la primera, si solo fue un golpe, un cambio de autoridades o algo mucho más profundo que transformó y subvirtió, les aplico esa palabra, un montón de cuestiones en la Argentina. Bien, Mario, muchas gracias una vez más, querido colega y amigo. Estoy distinguido yo de poder participar en la tarde de hoy de este intercambio contigo y con todos los que integran el instituto, a quien agradezco también. Y desde luego también celebrar el enfoque, la perspectiva que propones en el diálogo. Esto es una dimensión histórica de este fenómeno, en clave de entender que en definitiva toda historia es historia contemporánea, como decía Benedetto Croce. Si nos remitimos al pasado es porque hay elementos de aquel entonces que reverberan en un presente y que se transmiten en términos proyectivos. Nos interesa conocer de qué se trata, en tanto y en cuanto hoy es, en definitiva, un tema que nos vincula y que tiene impacto en la realidad actual. Y vos bien decías si en verdad el golpe era un golpe convencional, como los que hubo a lo largo de toda nuestra historia, o si por distintas razones tiene una nota característica que lo distingue. Y sí, definitivamente creo, como bien afirmabas, que la dictadura cívico-militar que impulsó el golpe genocida tenía por propósito la reestructuración de todo el orden social. Y para ello, el asalto predatorio a la economía imponía, desde luego, un nuevo patrón de acumulación y la subordinación del poder estatal a esa matriz de saqueo que tuvo lugar hace ya 50 años. O sea, el endeudamiento externo, el monetarismo financiero, la fuga, a la par de un proceso de sustitución de importaciones mediante el hundimiento de la industria y el industricidio en la Argentina, con la consecuente concentración, extranjerización y dolarización de nuestra economía, todo ello, diría, en términos de afectación, de violación a un derecho básico que es el derecho humano al desarrollo. Podríamos Ese hablar es de el dos punto. modelos, ¿no? de país que ahí hay una agresión contra otro modelo de país y creo que hay una puja que en muchos aspectos subsiste también, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre Definitivamente, esto?
Claro, claro, es como, en definitiva, impacta desde esa matriz hasta la situación actual, porque siempre hablamos de genocidio, pero el genocidio venía acompañado de un deudicidio, si se quiere, y un industricidio, porque son anverso y reverso de una misma moneda. Creo que en definitiva el golpe se trató de el primer ensayo contemporáneo de reestructuración neoliberal de nuestra economía, o sea, una reconversión de esa estructura desde una globalización incipiente entonces, que vino acompañada de un mecanismo sistemático necropolítico, tanatopolítico. O sea, era indispensable la eliminación de un excedente que se traduce en los 30.000 detenidos desaparecidos para poder llevar adelante el plan. No en vano, Paul Samuelson, el célebre Paul Samuelson, por los años 70, un poco más tarde, 79, hacía saber de que se trataba lisa y llanamente de un fascismo de mercado. Y no en vano los autores intelectuales de ese tipo de programas, de modelos, definitivamente hacían saber, para el caso, la entrevista célebre en el año 77 de von Hayek en el Mercurio de Chile, de que un programa de esta naturaleza no podía llevarse adelante sin la fuerza represiva, la violencia estatal extrema, tal como se identificó esos procesos en nuestros países. Entonces, vuelvo, definitivamente dentro de los propósitos básicos del golpe de Estado, lo que se procuró fue dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir ilegalmente y hasta aniquilar a dirigentes de modo de llevar adelante un indispensable, necesario disciplinamiento del movimiento obrero, de modo también de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo cierto estado de bienestar que había llegado a consolidarse en la Argentina, pero con consecuencias persistentes, insisto, del golpe al día de hoy, que se proyectaron hasta posteriores crisis reeditadas, ¿sí? Sin ir más lejos, la del 2001, que son persistentes. O sea, desde la afirmación de aquellas políticas que exaltan el capital financiero, o sea, la financiarización, bajo ese endeudador común, denominador común de endeudamiento y de fuga de capitales. Si no analizamos el fenómeno de esa dimensión, creo que perdemos perspectiva y agotamos el tratamiento a la última dictadura en la obra de algún carnicero sanguinario que solo por vocación genocida llevó adelante el exterminio de un grupo nacional de 30.000 personas. Más que interesante lo que nos venís señalando y mientras te escuchaba, me venía directamente a la mente la idea de muchas de las desconfiguraciones, me atrevo a decir, de las subjetividades, ¿no? Cuando a menudo se dicen los problemas actuales que atraviesa la Argentina, creo que alguno se queda corto a propósito, creo que con una intencionalidad, con una maledicencia de querer desconocer, más allá del negacionismo que lamentablemente vuelve a aflorar en Argentina, querer desconocer que esa desconfiguración, como vos decías, en términos de un modelo productivo, de un proyecto de país, de un país que se había acercado a su manera a ese estado de bienestar, eso se quiebra el 24 de marzo, ¿no? Y se empieza a construir una una cultura distinta, por eso yo digo, la desconfiguración de un modelo, creo que con muchas de las cuestiones que seguimos padeciendo. Y vos nombrabas la palabra industricidio, ¿no? Yo participo en un grupo que analizamos también ciertas problemáticas de la Argentina y bueno, nosotros hablamos, nuestro lema es industrialización con justicia social precisamente, y ya veníamos hablando desde que nos constituimos como grupo a fines del 23,
de un industricidio, y ahora esta palabra se está replicando mucho, ¿no? Entonces yo quería aprovechar en función de eso también consultarte cómo evaluás la situación actual entre estas políticas neoliberales que arrancan en la década del 70 y se potencian 79-80 con Thatcher, Reagan, la proyección de pensamientos libertarios. Vos recién mencionabas a Hayek también. Y el orden actual, algo nos decía, ¿no? Un orden actual que tiene, para decirlo elegantemente, algunos sesgos autoritarios, por no decir demasiados para mi gusto. Claro. A ver, volvería por un momento al pasado a propósito de lo que afirmabas. Y la participación del sector asalariado en el Producto Bruto Interno en el año del golpe llegaba al 50%. Desde la recuperación democrática en la Argentina en el 83, nunca volvió a superar un máximo del 30%. Es una transferencia enorme de recursos a través de una modificación definitiva de ese patrón de acumulación. Entonces, vuelvo, ese diseño político represivo, junto con la anulación de cualquier movimiento de oposición, aparece como indispensable para este tipo de modelos económicos, que, insisto, dejó atrás la industrialización sustitutiva para volver a una reprimarización de nuestra economía, en donde la valorización financiera aparece como un eje ordenador de las relaciones económicas. Al amparo de todo esto, los que se beneficiaron fueron apenas algunas empresas monopolísticas y sectores de la burguesía emergente, pero el desamparo fue el de todo el resto de la sociedad. O sea, quiero decir con esto que, fíjate la paradoja, aún sin recurrir muchas firmas al aparato represivo, se combatieron a las organizaciones sindicales en los lugares de trabajo a través de mecanismos como despidos sin justificación aparente, de la persecución a aquellos delegados y trabajadores de comisiones internas que se mostraban más combativos, de modo de desarmar ese entramado. O sea, el recorte a los salarios vino también acompañado de afectación a las relaciones laborales que provocaron inevitablemente conflictos. ¿Por qué? Porque en últimas, y como lo señalé, el propósito era acabar con las bases económicos sociales de la sustitución de importaciones desarrollada por la industria nacional. Sí, es un plan Para lo cual, sistemático, no solo de exterminio de personas como medio nefasto, terrible, sino un plan sistemático, me atrevería a decir, en la reconversión de un modelo de país, ¿no? O sea, un plan sistemático integral con perversidades, bueno, que ya han sido hasta declaradas por el propio Poder Judicial, ¿no? Y reconocidas, por eso cierto, ya son hechos o sea, históricos. todas las Sí, conquistas obtenidas en materia de derechos a lo largo de décadas en la Argentina es lo que se desmonta a partir de entonces. Es curioso ver cómo, en definitiva, mucho del pasado, en definitiva, vive en el presente, o se evidencia como una suerte de remake respecto de este tipo de políticas, que entonces se decía iba a combatir a la subversión marxista, pero que tampoco ocultaba ese propósito definitivamente y deliberado de eliminar toda intervención, si se quiere, del Estado en la economía bajo la denostación de lo que se identificaba como colectivismo, populismo y, si me apuran en últimas, peronismo. Ese era el propósito central. Ahora, vos me preguntabas en el último pasaje del interrogante, aquello de, bueno, en esta dimensión socioestructural que tiene el fenómeno, cómo se conjuga en tiempo actual, ¿no? En el escenario del capitalismo contemporáneo, en esta idea de un capitalismo 4.0 o de cuarta revolución industrial, del capitalismo de plataformas, que sin duda
sin duda, conduce a un actual totalitarismo tecnológico, financiero, que reemplaza el capitalismo productivo. O sea, en términos de fenómeno, que no es solo local, no solo nos vincula en términos de Argentina, sino, en definitiva, en el orden general, universal. Y una Diría, afectación del sistema democrático, ¿no? Porque hasta algunos ya hablan desde del luego, tecnofeudalismo, ¿no? desde luego, otra configuración social, otra configuración política y hasta otra conformación de la subjetividad. Tiene que ser entendido de ese modo. Un punto de vista objetivo, está claro que hay que el factor de la economía digital, la influencia de la inteligencia artificial por vía de lo que se debe llamar la uberización, las apps y la economía de plataformas. Y luego también desde el punto de vista objetivo, lo que es el salto exportable de algunas economías, particularmente la China, que van a impactar en cualquier política de apertura. Eso es de toda obviedad que va a producir consecuencias. Ahora, eso se da en el marco, insisto, de un tecnofinancierismo depredador. ¿Mm? O sea, que no repara en límites en las instituciones, ni siquiera en el derecho. O sea, está la concentración de la riqueza de la tecnooligarquía en la actualidad, que es imposible no ver el fenómeno y no asumir cuáles son las consecuencias en nuestra economía. O sea, todo esto vuelve a poner en crisis aún más aguda las tensiones dentro de nuestra democracia y de nuestros estados. O sea, pone en crisis las políticas del Estado benefactor, del ambiente, de lo que nos interesa con relación a las relaciones de trabajo. O sea, esta idea de precarización, de informalidad, no es más que un eufemismo. Esto es definitivamente el desamparo o la intemperie jurídica que se procura. O sea, desde el punto de vista subjetivo, lo que se intenta es el fin del trabajo asalariado con protección y con derechos. Ese es el modelo hacia el cual se conduce. Diría que el trabajo, desde esa perspectiva, deja de ser un ordenador en términos de vida en comunidad. Más aún, como decías, diría que en definitiva es desestructurador de la propia democracia, viendo cómo la capacidad de estas corporaciones influyen decididamente o hasta a veces llegan a manipular en forma ilícita a la soberanía de los gobiernos nacionales, que en definitiva no conservan ya margen de acción, a partir, por cierto, del fenómeno de la deuda. Entonces, ¿qué le queda al Estado? Transformándose en un Estado gendarme, en un Estado penal que... Ahí te iba justo a consultar eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace a nuestro título? La ofensiva contra la justicia social, el conflicto y cómo juega la punición, ¿no? Que es, bueno, más allá de tu mirada transversal que nos enriquece, bueno, es más que conocido tu conocimiento sobre derecho penal. Entonces te pregunto, ¿cómo Claro. juega acá el conflicto? La punición, o sea, o la punición sobre el conflicto social que es inherente a la relación del capital y el trabajo. Claro, es el modo de abordar los conflictos indispensables, necesarios, inclusive en cualquier sociedad, a través de dos visiones. La vía del Estado gendarme, o sea, con un modelo represivo, en donde la represión, lo penal, reemplaza a lo social y termina fagocitando cualquier modo de intervención inclusiva. Entonces, gobierna, en definitiva, a través de la gestión del conflicto en términos penales. Tanto que algún autor llega a traducir la actuación de los gobiernos de nuestros estados en la actualidad como de auténticas grandes comisarías. No le queda otro margen al Estado como para actuar, sino a través del mecanismo represivo. Entonces, esto sin duda hunde sus raíces
en el fenómeno que nosotros vimos incipiente como primer ensayo de reconversión neoliberal de los 70, que no era propio de la Argentina, Inclusive hay sino de todos los países. semejanzas entre normativas, ¿no? Hay muchas semejanzas en el fondo de las normativas. Fíjate, solo por ejemplificar que son montones de disposiciones, pero cualquiera que tome nota del punto 7 del acta del proceso de reorganización nacional del 24 de marzo del 76, se suspende de inmediato, por tiempo indeterminado, todas las negociaciones de paritarias. Se cancela definitivamente ese tipo de actuación. Y también durante ese mes, el primer mes del golpe, se suspende todo el derecho de huelga y de toda medida de fuerza o de acción directa. Eh, para algunos meses más tarde se elimina el que estaba todavía consagrado legislativamente, que era el fuero sindical, que estaba previsto en la ley de asociaciones profesionales. Se decreta la prescindibilidad sin sumario, sin ningún tipo de actuación, a todo el personal de la administración pública, de las empresas del Estado, de las universidades. Eh, Se faculta al Poder Ejecutivo a la expulsión de cualquier extranjero, o sea, se repone la ley de residencia. Presidencia. Y se derogaron todas las disposiciones de la ley de contrato de trabajo del año 74. Eso, se anuló la presunción de despido, los reajustes salariales a la variación del costo de vida, se invirtió la carga de la prueba. O sea, el principio de indubio pro trabajador, la norma favorable al trabajador, se terminó convirtiendo en indubio pro empresario. Bueno, hoy se ha vuelto a Eh, modificar precisamente, ¿no? El principio de la norma Exactamente, y más por eso que. habla de una remake. Nada de lo actual no hace sino remitir a aquel pasado, ¿no? Luego, digo, toda esta serie de exposiciones no son nuevas. Se suspendió, por cierto, toda actividad gremial. Se intervino la CGT. Eh, Se estableció la prohibición de, insisto, medidas de, por ejemplo, el trabajo a desgano, la baja de la producción. Eh, Se fijaron penas que llegaron hasta 10 años de prisión, ¿m? Por instigar a participar en medidas de fuerza, ¿no? Eh, Luego, vos decías, ¿cómo impacta esto? Y definitivamente el diseño represivo se expande hacia todas las actividades económicas, pero se concentra centralmente en el sector fabril. O sea, eh, la segunda etapa de industrialización de la Argentina, del primer peronismo, también del segundo, se había constituido como pilar de la lucha en favor de los derechos del trabajador, como pilar de organización y de reclamo sindical. Básicamente diría a través de aquellos gremios que entonces, creo que también ahora, aparecen como nodales, como centrales, que son el metalúrgico y el mecánico automotor. Entonces, no es casual el impacto del golpe en ese pasado respecto de esas actividades. Ahora, al día de hoy, todavía la complejidad es más acentuada dentro de esas coordenadas que ofrecía antes como factores generales, ¿no? Desde el punto de vista socioestructural, económico del fenómeno, en esta suerte, insisto, de total lógico financiero. Digo, hoy se está desmontando el foro del trabajo. Esa previsión, hoy cautelada, ¿verdad? Pero esa previsión dentro de la llamada ley de modernización laboral no había tenido lugar nunca antes dentro de todo este proceso de afectación a los derechos de los trabajadores.
Y cuidado, digo, porque eso hace parte de la historia del ADN del peronismo, porque la constitución de origen de la justicia del trabajo, después obviamente de algunos, alguna normativa protectora, el Estatuto del Peón Rural, etcétera, que remonta a mediados de la década del 40, inclusive antes del Sí, sí, el acceso del 44, 44. de justicia, exacto. Antes, y ahí vamos, porque es interesante, cuándo y la fecha. Porque contra lo que usualmente se denuncia, y esto me parece indispensable también decirlo, como un autoritarismo de parte del justicialismo que desprecia el orden jurídico, diría que, de contrario, eh, el justicialismo en el poder es marcadamente institucionalista y además creador de derecho. O sea, la dimensión legal, judicial, institucional del gobierno de Perón, entonces, fue una pieza clave de su programa social. Por eso la constitución del fuero. Y en ese terreno, en el terreno, digamos, jurídico, yo creo que se libró un combate político central, porque la política del... Ahí te quiero hacer una pregunta, y perdón por la interrupción, estamos entrando tenemos 6 minutos más de nuestro programa, pero con relación a esto, pues me pareció y querría para que nos ilustre de tu mirada y filosófica también. Hablaste de la institucionalidad, me robaste la palabra antes de que la señalara, pero te diría, para redondear esta idea, porque también tiene que ver mucho con el golpe, institucionalidad, cultura del odio en el presente, en el pasado también, con sus matices. ¿Cómo podríamos redondear esto tratando también de proponer alguna instancia superadora para lo que estamos atravesando y lo que nuestra sociedad, me atrevo a decir, está padeciendo? Mirá, en el momento actual yo en definitiva lo conjugaría en términos de una suerte de ideología transhumanista, ¿no? Esto es, lo que se propone es una mirada individualista del ser humano, con la modificación y hasta la sustitución ontológica de su subjetividad, de una persona en tanto tal. Y, digamos, para esos fines transhumanistas, en donde el núcleo no lo constituya el sujeto, la persona y sus derechos, hay numerosos dispositivos que provocan en forma permanente, diría, disfunciones, hasta disfunciones del orden cognitivo, que alimentándose, como dicen, gratuitamente, y pongo cuatro comillas, de nuestros datos, provoca la riqueza infinita de unos pocos. Entonces, ¿qué plantear frente a ese escenario? Y yo diría que volver al humanismo esencialista del justicialismo, por algo es justicialismo, y la justicia es el factor central, la justicia social, que en definitiva es Sí, la la única fuerte justicia. influencia en ella del humanismo cristiano, como mencionaba el propio Efectivamente, Perón. efectivamente, el humanismo jurídico, la filosofía de la justicia social no es ni más ni menos que eso, con todos los límites, desde luego no negar la ciencia, no negar la tecnología, pero proponer una visión humana de ella, donde se puedan conjugar las necesidades de los sujetos y en donde esos factores solo sean una herramienta y no un fin en nuestras sociedades, de modo de poder preservar la dignidad humana de cada sujeto. Ahora, claro, en definitiva, si los programas económicos lo que hacen es combinar precios domésticos europeos con salarios africanos y modelos de relaciones laborales asiáticas, esto definitivamente no cierra. Tal cual. Bueno, Alejandro, realmente creo que nos has ilustrado. Creo que vamos a tener que hacer algún otro programa más para seguir profundizando, pero con tu profundidad, tu capacidad de síntesis, que no deja de ser profunda, nos has transmitido un montón de conceptos
que realmente yo no quiero sino dejar de agradecerte. Aprovecho para, para despedirnos de nuestra audiencia hasta un próximo programa de nuestro ciclo de diálogos transdisciplinarios en torno al enfoque crítico tutelar y te dejo estos dos últimos minutos como la no novedosa frase del tiempo es tirano en estas cuestiones para que vos puedas hacer un cierre y agradeciéndote nuevamente por tu presencia. Gracias, no, una vez más, gracias, reiterarte la gratitud y volver a esta idea de postular un renovado humanismo esencialista, esto, que tiene anclaje desde luego en la filosofía del justicialismo, que es letra vigente en nuestra Constitución, es derecho positivo, basta leer el artículo 75, inciso 19. Ahora, cuando se afirma de otra banda de que la justicia social es un pecado y no una virtud, en verdad estamos en problemas y es indispensable enderezar el rumbo. Bueno, creo que ha sido un cierre brillante. Sin justicia social no hay dignidad del ser humano y lo que queremos es ese ser humano en términos materiales y espirituales que pueda vivir y alcanzar la felicidad, ¿no? Como ya que hablan tanto de Estados Unidos, recordar la Declaración de Independencia de Estados Unidos cuando planteaba el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es lo que parecería verse más lejano en esta La realidad. felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, de eso se trata. Exactamente, ¿no? Y siempre relacionando pueblo y nación. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias y Vamos, nos gracias. estamos viendo en la próxima reunión Gracias. de este ciclo.